pudrió todo en Algo con R bien derroto en esta edición especial, quizás de historias algo humanas de ayer y de hoy. Bienvenido, Mauricio Castro, al piso de Algo con R. Hola, amigo. Es verdad que hace bastante tiempo, porque cuando falleció el Indio hicimos esa entrevista con Oscar Jalil. Es verdad. Que así fue como ocasión especial, improvisando en el momento, salió... Tremenda nota, hermosa. En el momento, hermoso. Y ahora propiamente al estilo habitual, ¿no? De las historias. Volviendo al formato tradicional. Sí. Recién con Marco hablábamos al aire de... Me dice, che, vos antes ponías canciones temáticas. Y si querés poner Grito de Pilagá de Malón, que es esto que estamos escuchando, después sacalo porque la vocecita de O'Connor medio que te... Ahí debe estar el pitch. Me gustaría ver cómo están pitcheando ahí las luces del otro lado de la cabina. El búmetro rompiéndose sí. Contra... Y bueno, justamente hoy la idea es retrotraernos a... Bueno, las luchas ancestrales de los pueblos originarios y detenernos especialmente en lo que fue aquel Malón de la Paz, curiosamente llamado así Malón de la Paz, por lo que eran los malones, además porque no hacían malones los collas, pero fue toda una formación de compromiso para encontrarle algún tipo de eslogan y bueno, vamos a recorrer un poco esa historia. Qué linda pintura, igual es inevitable no pensar en la vuelta del Malón. Sí, ¿no? Total. Hermosa obra de arte. Claro, bueno, hay toda una historia muy larga de parte de los pueblos originarios. Acá deteniéndonos especialmente en los pueblos del norte, o sea, Formosa, Chaco, que hay que decir, para empezar, que fueron pueblos que resistieron a la conquista española. Que luego fue el Estado argentino quien los sometió en el robo de tierras, ¿no? En las llamadas conquistas del desierto, que empezaron más por la Patagonia, es sabido, pero luego más de una vez vivieron estos ultrajes, ¿no? Desde ya el reparto de la tierra por esas zonas fue permanente, y allí empieza un poco algo de lo que va a detonar al Malón de la Paz. Pero como antecedente también hay algo interesante para señalar, que es que ya unos años antes estaba de parte del gobierno radical algo que se llamó la honorable, ya cuando te pones honorable en el nombre sos un chancho total. ¿Qué querés tapar con eso? Sí. 1916 se crea la Honorable Comisión de Reducción de Indios. Nunca muy aclarado el nombre. Tampoco implementada, reducción. ¿No? Esto de Rivadavia, de Irigoyen, que siempre se lo piensan, bueno, el demócrata, el primero, que tiene en su haber la Patagonia, los fusilamientos de la Patagonia, cantidad de represiones y matanzas. Bueno, y en ese momento hace eso que se proponía como un bienestar para los originarios. Bien. Que bueno, como vemos ya le decían indios. De todas maneras, a lo largo de la historia aparecen, ¿no? Nombrándose a sí mismos como aborígenes o indígenas. Me parece que toda forma de nombrarlo es una discusión medio pelotuda, ¿no? Como si el racismo pasara por unas cosas de buenos modales al nombrar. No es cuestión de análisis sintáctico, ¿no? El racismo, la violencia es estructural, y la gran mentira y la gran violencia también es decir, somos todos iguales con diferencias. Bueno, eso es lo que está escondiendo algo, ¿no? Claro. Algo bien violento es decir que somos todos iguales y bueno, a lo sumo tenemos diferente etnia, y bueno, estructuralmente vemos que pasa otra cosa. Bueno, recién en 1927 fue reglamentada esa honorable comisión, pero ya en el gobierno de Perón, el primer gobierno, ¿no? Que asume en 1946, después de Perón haber pasado por la Secretaría del Trabajo y Previsión y haber envalentonado algo de la capa plebeya y irreverente del país, la va a redenominar Dirección de Protección al Aborigen, como en estos gestos de bueno, y bien desde arriba, protección, ¿no? Lo patriarcal y el Estado ahí entrega por primera vez documentos de identidad indígenas de varias comunidades, ¿sí? Entonces, en ese clima
Sucede que un terrateniente llamado Robustiniano Patrón Costas, ¿no? Robusto, patrón, todo en el nombre lo tiene. El tipo, a un nativo de allí, de la comunidad Colla, le caen unos a nombre de este Patrón Costas diciéndole que tiene que pagar ahora un tributo por cada animal que tiene. León Cari Solís, este hombre en las alturas de la Puna, como vemos es como un párrafo más a el largo capítulo de la acumulación originaria de Marx, ¿no? Donde de repente llegan y dicen, esto es mío, y me tenés que pagar un tributo. Claro. Bueno, a tono también con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que... Todo muy a tono. Todo muy racismo, Sí. extranjerización de tierras, apropiación de tierras. Sí. Patricia Bullrich. Bueno, justo el capítulo 24 termina, ¿no? Marx diciendo hasta que los expropiados expropien a los expropiadores. Un poco lo mencionamos para incitarlo también. Bueno, los terratenientes ahí que obligaban a los collas a pagar un tributo, y este León, cuando le exigieron un pago por sus animales, dijo, si nunca he pagado los arriendos, los voy a pagar ahora que está Perón. Le dieron una golpiza y se llevaron parte de sus animales. El León, mascullando rabia, juntó firmas y vino a Buenos Aires para presentar el petitorio, ¿no? De esto de las firmas, y desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que estaba Mario Bertonasco, un militar también, así fiel a Perón, le sugiere organizar una gran marcha hasta Buenos Aires. O sea que fue desde el propio gobierno, Perón estaba al tanto de esto desde ya, que promueven hacer en 1946 este Malón de la Paz. Lo reciben con buena... Sí, nos están fomentando desde ahí. Y ahí es que, bueno, le ponen Malón de la Paz. Esto decíamos, ¿no? Los collas no hacen malones. Además, Malón de la Paz es una contradicción. Sí, como un oxímoron. Es un oxímoron. Van con todos los simbolismos, ¿viste? El poncho, tocando instrumentos, sicuris, cosas, toda una mezcolanza para un poco recorrer esos miles de kilómetros hasta Buenos Aires. Tremendo. Eran algo así como 2000 y pico de kilómetros. Y no sé si me estoy quedando corto, incluso buscaba por acá el número, pero bueno, por ahí andará. Quizás a pie eran como 4000 por subida, bajada y todo, claro. 174 de la comunidad Colla iban a marchar a pie en esta demanda de devolución de tierras. Perón pensaba, bueno, esto no puede tener mucho costo. Es expropiarle a Patrón Costas algunas poquitas hectáreas a un chabón que era altamente repudiado por esas zonas y que a Perón no le venía mal la figura de, bueno, se pelea con la oligarquía, en la zona lo odiaban a los oligarcas, bueno, ahí da la imagen que está haciendo algo. Ya él había hecho en su gira una promesa de reforma agraria. Cuando llega a Buenos Aires, este Malón de la Paz, ya había recorrido cantidad de kilómetros en donde eran aplaudidos, celebrados. Se juntaba entonces con los criollos locales. Por ejemplo, cuando llega a Pergamino acá, en Pergamino estaba muy fresco lo que había sido el Grito de Alcorta, donde se forma, bueno, estaba la Sociedad Rural Argentina ya desde antes, ¿no? Fundada por Martínez de Hoz, otro de los asesinos Martínez de Hoz, que... Bueno, del Grito de Alcorta sale la Federación Rural, o sea, de los que alquilaban tierra, de los pequeñitos propietarios o incluso los arrendatarios, reclamando, esto fue en 1927, el Grito de Alcorta, estaba todavía fresco algo de esto. Un siglo atrás. Claro. Y cuando sucede que llegan aquí, ya se había formado, ya los medios lo atendían todo el tiempo, lo que sucedía con el Malón de la Paz, llega... Bueno, Perón, tal como promete a esta caravana, los recibe en la Casa Rosada, hace unos abrazos con algunos, y le dice, bueno, listo, ya está, vayan tranquilos, ¿no? Y ellos, no nos vamos a volver, o sea, caminamos miles y miles y miles de kilómetros, no nos vamos con la mano vacía, hay una promesa de reforma agraria, que querían que le devuelvan sus tierras, y habían empezado a ir por más, habían acumulado poder. Los van a meter
en el hotel de los inmigrantes, ya bien simbólico, ¿no? Claro. Los inmigrantes. Sí, como si no fueran de esta misma tierra. Y encima, cortados de todo tipo de comunicación, sin ninguna visita de los medios, ni poder hablar hacia afuera, con bueno, todo esto que habían acumulado de fuerzas de hecho una reforma agraria es repartamos la tierra todo de nuevo, ¿no? O sea, verdaderamente ahí vamos a barrer con la oligarquía. Claro. Y vamos a hacer de nuevo desde los cimientos la patria. Bueno, Perón no quería tanto. Entonces, estando ahí varios días recluidos, en pésimas condiciones, empiezan a estar, llegan un centenar de policías, los cagapalos, los suben a un tren totalmente hermético y los mandan de nuevo para... Sí. Por supuesto, Perón dijo que no sabía nada y frase de Perón, si querés que no se mueva nada, arma una comisión. Armó una comisión investigadora y todo quedó impune, ni Patrón Costa, ni nadie, nada. A todo esto, otra vez, Robustiniano Patrón Costas, en 1947 va a dar inicio a lo que es la masacre del pueblo Pilagá. Porque en el Tabacal, donde se conchavaban habitualmente trabajadores desde el pueblo Pilagá, viajaban unos 200, 400 kilómetros a pie, les había prometido 6 pesos de paga por día. Muchos no pudieron siquiera conchavarse, o sea, conseguir como jornales. Y eso que eran 6 pesos, cuando llegó el día de pago pasaron a ser 2,50. Un poquito más de una tercera parte. Les dijo, bueno, si no les gusta, chau, se acabó. No les paga nada. Octubre de 1947, ¿no? De nuevo, Perón en el poder, Formosa esto. Insistieron, protestaron, pero no recibieron ningún pago, se tuvieron que volver caminando. El hambre ya golpeaba. Se van a instalar entonces en la zona de las Lomitas, un lugar llamado Rincón Bomba, porque ahí había un destacamento de la gendarmería, donde quizás dijeron, bueno, nos puede brindar algo desde el poder central, ¿no? Ahí a todo eso el gobernador era uno de Berteguí, no me acuerdo ahora bien el nombre, era también un estanciero, ¿viste? Un latifundista. Rolando Dertelendi. El flaco a la gendarmería entonces les dan una indicación de rodear al pueblo Pilagá, que estaba allí, eran más de 700 personas, 1000 ancianos, niños. Les prometen mandarle 3 vagones de tren con medicamentos, ropa, alimentos. Los alimentos llegan podridos, los otros 2 vacíos. Se los chorearon, algo que también nos remite a Malvinas, ¿no? La gente que le escribía cartas, le mandaba chocolates a los soldados. Y bueno, que justamente también eran de esa zona la mayoría que los mandaban, ¿no? Porque es de donde venía Galtieri, que había sido encargado de reprimir a las juventudes en la zona del norte, y él con la juventud del norte las tenía, los mandó sin preparación, sin ropa, nada, directo a las islas. También incomunicados, vemos como todo un modus operandi. Con el hambre comen esos alimentos que llegaron en mal estado, muchos tiempos que estuvieron guardados, estos que ni llegaron. Una intoxicación, mueren 50. La situación es catastrófica y empiezan los medios también a fomentar la idea de que el pueblo Pilagá iba a atacar a la población de las Lomitas. Lejos estaba de eso. Y lo que pasa es que sin ton ni son, un día que iban los líderes del grupo del pueblo Pilagá, lo abren fuego. Es una matanza de 400 personas que luego los van a perseguir durante días. O sea, niños, mujeres, ancianos. Los relatos son desgarradores. Hay un documental de esto, si quieren pasarse un fin de semana hermoso para buscar, que ponen, ¿no? Masacre del pueblo Pilagá. Ahora se me fue el nombre de la directora, Mappelman, creo que es, Victoria Mappelman. Y hay relatos desgarradores de niños que, bueno, al día de hoy ya son personas ancianas y que recuerdan de haber
sí, bueno, mi abuela alojó a una pareja del pueblo Pilagá, porque los venían masacrando a todos y los alojó acá, y cuando los encontraron los prendieron fuego vivos. Relatos de ese estilo, ¿no? Al día de hoy, la masacre del pueblo Pilagá, a partir de la lucha de la Federación de Comunidades Originarias, ha conseguido que sea nombrada como un delito de lesa humanidad, pertrechado por el Estado argentino. Ya quienes lo llevaron a cabo han muerto por su edad, pero es muy importante que se investigue, que se conozca la verdad, y por eso también hablamos con Paula Alvarado Mamani, que es la abogada de la Federación, y nos dio unas palabras como cierre de esta columna. La democracia argentina construyó una política ejemplar en materia de derechos humanos, en materia de memoria, verdad y justicia, respecto a los crímenes de la última dictadura cívico-militar religiosa. El desafío de hoy es también ampliar esa mirada para que alcance las masacres perpetradas contra los pueblos indígenas. No puede haber una memoria completa si una parte de nuestra historia sigue siendo invisibilizada. Rincón Bomba y todas las masacres indígenas también merecen memoria, verdad y justicia. Historias algo humanas de ayer y de hoy, parte 1, podríamos decir, quizás, sobre la masacre de Pilgala. Y da para extender todas las luchas de los pueblos originarios. Hago una breve fe de ratas, que creo que dije mal la fecha del grito de Alcorta. No sé si dije 1927. Sí, lo estaba mezclando con la masacre de Napalpí, ahí. 1912 es el grito de Alcorta, aquí en la zona de Buenos Aires. Pero, ¿qué más da? Corregido sobre el mismo aire. Mauricio Castro, amigos, amigas y amigues.